Hola, buenas noches hermanos, que Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, miércoles, tenemos un nuevo curso. Y bueno, para los que se van integrando, MIES es un ministerio interactivo. ¿Por qué es interactivo? Porque interactuamos con los maestros que vienen a dar el curso. Ministerio Interactivo de Enseñanza Superior. Este es MIES, que por gracia de Dios el seminario tiene. Así como tenemos esta modalidad, que es la modalidad a gran escala, también contamos con dos licenciaturas. La licenciatura online, que es en 3 años, y la licenciatura escolarizada en 4 años de manera presencial. Bueno, hermanos, por si les interesaría un interés más en profundizar estos temas que son muy interesantes y nos ayudan a seguirnos preparando para servir con excelencia a nuestro Dios. Bueno, hermanos, hoy miércoles 21 de febrero tenemos el curso de Iglesia y Santidad. Vamos a tenerlo el día de hoy, 21 al 20 de marzo. Les invito a no perderse ninguno de lunes, miércoles y viernes, que de verdad son muy interesantes y qué bendición tenerlos. Bueno, ya se encuentra con nosotros nuestro maestro Andrés San Martín, pero antes de darle lugar voy a compartirles un hermoso himno para prepararnos, y terminando este himno voy a dar lugar al maestro. Jesús, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y Salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú guiando vas. El mundo está muy cerca y abunda tentación. Sutil es el engaño y es necia la pasión. Ven tú, Jesús, más cerca, mostrando tu piedad, y escuda al alma mía de toda iniquidad. Cuando mi mente vague, ya incierta, ya veloz, concédeme que escuche, Jesús, tu clara voz. Levántame si caigo, inspírame también. Repréndeme si temo, en todo hacer el bien. Jesús, tú has prometido a todo aquel que va siguiendo tus pisadas, que al cielo llegará. Sosténme en el camino y al fin con dulce amor, tras la
Mi hermano, le doy el lugar. Muy buenas noches, hermanas y hermanos, amigos, Dios les bendiga. Les saluda vuestro servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile, y por supuesto en nombre de MIES doy la más cordial bienvenida a este curso Iglesia y Santidad, que se resume en el estudio de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Muchas gracias por esta honorable invitación y espero ser digno de ella. Muy bien. Podemos comenzar. Siguiente, por favor. A ver, santidad. No es casualidad que hayamos escogido el título para ese título para este curso. Pero previo a eso, son pertinentes las preguntas que están ahí escritas. ¿Qué hay detrás de ese confuso concepto? No porque el concepto sea en sí mismo confuso, sino porque es un concepto que el creyente ha confundido mucho desde que se comenzó a utilizar aquí mismo en la epístola del apóstol a los Corintios. Tal vez en el caso nuestro latinoamericano es aún más confuso porque estamos englobados, cercanos, a la concepción católica romana de la cultura que, nos guste o no, tenemos sobre nosotros. Y imposible abstraernos de esa lamentable realidad. Pero con la ayuda de nuestro Señor, un servidor espera aclarar un poco ese concepto. Pero, por lo tanto, ¿qué implica? ¿Perfección? ¿Ausencia de pecado? ¿Un conjunto de obras meritorias ante Dios? ¿O es un proceso a terminar o un hecho ya consumado? Piénselo un poco. Y cuando lo digo piénselo, y por algo está en letra roja, lo vamos a hablar al final, más adelante, por lo tanto, le digo sinceramente, por favor, analícelo en los próximos minutos. Siguiente, por favor. Bueno, la santidad a la luz de Primera de Corintios. En primer lugar, hay que recordar algo que espero para nosotros, a todos aquí, sea una obviedad. Y es el hecho de que se lleva a cabo este estudio, no solo por la convicción personal de un servidor de que lo primero que debemos creer respecto a esta epístola es su autoría. Negar la autoría paulina de cualquiera de las epístolas que tenemos bajo su firma es negar la inspiración misma de ella. Por lo tanto, aquí todo lo que hablemos en este curso está basado en esa presuposición de que necesariamente el texto íntegramente fue no solo revelado por Dios, sino también revelado por Dios a través de un siervo, el apóstol Pablo. Ni más ni menos. Esa es una realidad irrenunciable a la cual debemos adherir. No es casualidad que lo esté mencionando esto, sino que lamentablemente es una triste realidad que en los ámbitos teológicos, incluso en Latinoamérica, ya sea desde México hasta el país de un servidor, eso es una realidad que lamentablemente está dejada de lado casi totalmente, salvo excepciones como este honorable ministerio, y básicamente somos pocos los que aún no ponemos en duda la autoría paulina de las epístolas. Lamentablemente es una escuela teológica que se instaló en el siglo XIX y que tristemente llegó para quedarse y en vez de decrecer aumenta cada día. Y que lamentablemente se ha adueñado de buena parte de los seminarios que podemos encontrar, insisto, incluso obviamente en Europa y en toda Latinoamérica. Pero insistir, este curso, este seminario y un servidor estamos partiendo bajo esa presuposición. El apóstol Pablo fue a plenitud el autor humano del texto que vamos a estudiar en este curso. Bueno, por lo mismo, que no es un detalle menor, por cierto, ya con la salutación del apóstol Pablo, cuando se presenta en los primeros 5 versículos, ya hay una declaración de autoridad y de propósito. ¿Por qué autoridad? Él mismo se declara que fue llamado por la voluntad de Dios.
Es cierto, nosotros hoy en día utilizamos mucho esa frase, pero por supuesto, ni ustedes, ni un servidor, la podemos decir en la misma significación, en la misma profundidad que la podía entregar el apóstol Pablo. Él tenía ese llamado de manera totalmente directa. No nosotros que tenemos esa autoridad de decirnos llamados por Dios a través de lo que nos revela la palabra. Así que ahí ese ya es un punto no menor. Pablo mismo se está declarando con alguien con autoridad, no es un simple escritor. O sea, por lo tanto, nuevamente aquí nos aferramos al principio de la inspiración verbal plenaria de las escrituras. Todas las escrituras, incluyendo por supuesto esta, fueron reveladas en su totalidad, palabra a palabra, por nuestro Señor Padre Dios. Y en ese sentido el autor humano es un simple depositario de las palabras que Dios quiso que fuesen escritas, ni más ni menos. Así que precisamente en eso radica la autoridad de lo que podemos leer en la epístola, no solo en esta, por supuesto, sino en cualquier versículo de la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 23. Por ese motivo es que precisamente Pablo puede hablar de que él es parte de la voluntad de Dios directa para los cristianos que le están leyendo, incluso nosotros hoy. Por lo tanto, ese versículo que nos habla de que fue llamado por la voluntad de Dios es algo que tiene una significación mucho más profunda de la que podemos nosotros así simplemente ver someramente al leer el texto. O sea, ahí está hablando, insisto, en términos muy directos, muy concretos, no metafóricos. Insisto, por eso es que es tan necesario creer en la autoría paulina. Porque si no estaríamos diciendo que alguien está plagiando no solamente el apóstol Pablo, sino que por lo tanto, si este apóstol Pablo fue plagiado y se escribió en nombre de él, pues bueno, ese que escribió en nombre de él no tenía dicha autoridad. Esa autoridad, insisto, la tenía única y exclusivamente Pablo. Podría haber, como suele decirse, haber utilizado nuestro Señor a otro escritor. Sí, podría, por supuesto, pero bueno, eso ya es problema de Dios y se sirvió del apóstol Pablo. Eso es lo que nos dice el texto y nosotros, que adherimos al principio de la inspiración verbal plenaria, tenemos que atenernos a eso. Bueno, también se declara apóstol. Por lo tanto, es que él puede ofrecer la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo a vosotros. O sea, no está diciendo que él simplemente está escribiendo un pensamiento simpático, agradable, una exhortación, por muy buena que pueda ser, sino que, nuevamente, la autoridad de la cual nuestro apóstol Pablo se está revistiendo a la luz de la revelación que recibió de Dios. Nuevamente, o sea, sin estos dos puntos, autoridad y que se declare apóstol, ninguna parte del texto bíblico que encontramos aquí tendría sentido. Sí, o sea, todo autor bíblico necesariamente fue un apóstol. Y bien sabemos el hecho de que haya gente hoy en día, incluso siglo XXI, que se haga, autoproclame, autopercibe, como les gusta que quieran decirlo, apóstol, eso no quiere decir que lo sea. Recuerde, un requisito sine qua non, absolutamente necesario, imposible de dejar de lado para hacerse llamar apóstoles, haber tenido frente a frente a nuestro Señor Jesucristo. Algunos obviamente dirán, pero Cristo no fue un apóstol de los 12. Evidentemente que no lo fue. El mismo texto bíblico lo declara, pero finalmente yo no sé qué fue más fuerte, el haber estado esos 3 años del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo o que se le haya aparecido camino a Damasco, a Saulo de Tarso. Piénselo usted, ¿qué cosa es más fuerte, digamos, como testimonio? Que cuando ya el cristianismo había tomado algo de forma, o mientras estaba todavía incipiente, previo a la resurrección, a la muerte y resurrección de Cristo. La verdad que es algo que también da para analizar bastante, pero en el sentido literal del término, Pablo con toda autoridad se podía hacer llamar apóstol, y por ende podía ofrecer la gracia. Si no, insisto,
Nosotros podemos ofrecer, desear la gracia, más que ofrecerla. Nosotros podemos desearle la gracia de Cristo a nuestros hermanos, a las personas que nos escuchan, a nuestros amigos. ¿Pero por qué? Porque esa gracia la obtenemos del texto bíblico. Tenemos el llamado de Mateo 28 la gran comisión de entregar el mensaje de Cristo, pero no en el mismo sentido en que el apóstol Pablo. Él la tenía nuevamente, esa gracia, él la podía proclamar de manera directa, porque Cristo mismo, en persona, se la había entregado, y él la podía difundir. Nosotros estamos repitiendo ya lo que ya fue dicho, lo que ya fue proclamado. Y bueno, el propósito principal de origen a fin de la epístola del apóstol Pablo a los Corintios es fortalecer a los santos. Y ahí, de nuevo, por eso importante y por eso el nombre del curso, santidad. ¿Por qué se utiliza este concepto? Que dicho sea de paso, es el primer concepto con el cual el vocablo con el cual se refirieron a los mismos cristianos a sí mismos. Lea todo el documento del Nuevo Testamento, todas las epístolas. ¿Cuál es la palabra con la que se dirige siempre el autor bíblico a los que están leyendo? A los santos. A pesar de sus virtudes y de sus defectos, siempre se refiere a los santos de la iglesia tal o cual, del lugar, de la ciudad tal o cual, etc. Siempre se refiere a ellos como santos. Así que por ahí cuidado cuando con un poco de excesiva humildad le reconocemos a los vaticanistas que el primer término para referirse a los cristianos fue católicos en el sentido universal. No, de ninguna manera. Ese jamás fue un concepto utilizado por los mismos cristianos en la época bíblica. Pero bueno, insisto, el propósito de principio a fin es fortalecerlos, sacarlos de todos los grandes defectos que tenían, de sus pecados, de sus incorrectas enseñanzas que lamentablemente ya estaban apareciendo. Pero, nuevamente, aún así, nunca les quitó el apelativo de santos. O sea, Pablo sabía perfectamente a las personas a las que estaba escribiendo. Y aún así, insisto, a pesar de ellos, eran santos. Insistir en ese punto. Eran santos por Cristo, por voluntad de Dios. No porque ellos hubieran tenido mérito alguno al respecto, porque de hecho, obviamente no lo tenían, así como nosotros tampoco. Por lo tanto, el tema de la santidad es transversal a toda la epístola que hemos estudiado, y bueno, que espero hayamos leído, que ya conozcamos. Siguiente, por favor. Como lo decía, negar la autoría paulina es negar la autoría de todas las otras cartas y solo es un símbolo de incredulidad. Incredulidad no en el sentido de ser ateo, sino de no creer en el poder de Dios actuando, en este caso, en el texto bíblico. O sea, el texto bíblico y mayormente en este caso es tan elocuente en señalar a Pablo, en hablar en primera persona, yo Pablo, siervo del Señor Jesucristo, apóstol del Señor Jesucristo, que ese fanatismo visceral que podemos encontrar en buena parte del mundo teológico, en negar que Pablo fue el autor de esto, o incluso en algunos comentarios bíblicos que lamentablemente están circulando en toda Latinoamérica, en donde hablan de que en muchos casos, para ser más concretos, en el comentario bíblico que está adjunto a la conflictiva, por decirlo de manera simpática, traducción Dios habla hoy. En uno del comentario en donde comienzan las epístolas del apóstol Pablo, menciona literalmente que no necesariamente el autor era Pablo, sino que algún redactor adjunto, y que incluso él podía haber, parafraseando un poco, por cierto, haber intervenido en lo que se estaba escribiendo. O sea, no se da la más mínima posibilidad de que Pablo haya sido íntegramente el autor. Y lamentablemente, tal vez los que tenemos más de 40 años, recordemos que en los años 80, la traducción bíblica Dios habla hoy era muy popular en las iglesias evangélicas, incluso en las más tradicionales. Lamentablemente, ese pensamiento, en vez de, insisto, de irse, tal vez se fue de personas como quienes estamos acá, pero, insisto, a nivel latinoamericano ese pensamiento está muy presente. Insisto, es un tema, a opinión de un servidor, netamente de incredulidad.
ser incapaces de creer simplemente lo que dice el texto. Si no estoy diciéndoles que hagamos un ejercicio hermenéutico muy detallado, que nos vayamos al texto griego y que hagamos un análisis y unamos la palabra tal o cual con el versículo de allá por acá. No, simplemente creer en algo tan básico como lo que dice el texto. Ok, supongamos en un arranque de locura momentáneo, por supuesto, de que Pablo no fue el autor. Supongamos eso. Pero bueno, el texto nos dice lo contrario. ¿A quién le vamos a creer? ¿A nuestras suposiciones o a lo que dice el texto mismo? O sea, piensen en la gente que pone en duda un concepto tan básico como este. Me gustaría preguntarle, ¿qué hacen cuando leen la epístola de los Corintios y levantan su mano y dicen en el culto, es palabra de Dios? En el fondo deberían decir, esto tal vez es palabra de Dios y probablemente algún personaje la estuvo adulterando, estuvo poniendo de sus propios vocablos, etc. O sea, en el fondo esta gente está mintiéndose cada ocasión en que dicen aquella frase. Y respecto de lo mismo, un servidor cree que fue escrita antes del año 70, con seguridad antes del año 70. Al igual que también entiendo que es un tema no dogmático porque no hay consenso, es imposible tenerlo, no, evidentemente no hay manera de fechar con plena exactitud los documentos, los textos del Nuevo Testamento. Pero en el caso del apóstol Pablo a los Corintios es probable, se calcula en el año 55. O sea, los que somos de la escuela, digamos, de pensamiento como las de quienes estamos acá. Porque, claro, nuevamente la corriente herética que habla de varias fuentes, etcétera, ellos se van derechamente al siglo II. Y un servidor es mucho más radical aún. Como lo dice ahí, hablo antes del año 70, no solamente la epístola del apóstol Pablo, sino de todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Como recordarán, nuestro Señor Jesucristo habló frente al templo de Jerusalén una palabra profética. No quedará piedra sobre piedra. Ese versículo, ¿se cumplió literalmente, sí o no? Ojalá alguno mueva su cabeza, por favor, al menos para saber. Sí, ¿no es cierto? Se cumplió literalmente el año 70. ¿A causa de qué? Bueno, si bien después vamos a ver una imagen al respecto, cuando el año 67 los judíos se sublevaron ante el Imperio Romano, principalmente en Jerusalén, pero básicamente todas las ciudades de Israel se sublevaron al poder del Imperio Romano. Haciendo caso omiso a las palabras de Cristo, por supuesto, ama a tus enemigos, ora por quienes te maldicen. Los judíos fueron más prácticos y fueron derechamente a la guerra. Y es cierto, lograron tener una cierta autonomía durante 2 años aproximadamente. ¿Y qué pasó? Vino al año 70 la avalancha de vuelta de los romanos, encabezada por el general Tito, perdón, y arrasó totalmente todo Jerusalén y se cumplieron literalmente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No quedó piedra sobre piedra. ¿Por qué un servidor llega a la conclusión, por lo tanto, de que todo el Nuevo Testamento, obviamente las epístolas de Pablo, como esta, fueron escritas antes de eso? Porque, no sé, como bien sabemos, no se hace ninguna referencia a dicho suceso tan fundamental en la historia del mundo en general, más en particularmente al mundo judío, y más aún, también, por supuesto, para cualquier judío, ya sea judío de cultura o judío religioso. ¿No les parece más que razonable que si Pablo, en este caso, o cualquier autor del Nuevo Testamento, hubiese querido darle legitimidad, o los autores de los evangelios, haberle dado legitimidad a sus palabras, no habrían escrito de inmediato, no quedará piedra sobre piedra, profecía que se cumplió con la destrucción de Jerusalén posteriormente? No sé ustedes, pero yo al menos lo habría escrito. De todas maneras. O sea, ¿por qué entonces una profecía tan clara, tan explícita, no tiene explicación en el texto del Nuevo Testamento? Y la respuesta de un servidor es única y exclusivamente esa,
que el Nuevo Testamento ya se había finalizado de escribir antes de que todos esos hechos sucedieran. Y recordemos, insisto, eso fue un hecho traumático para cualquier persona que viviese en el mundo judío. No solamente judíos, sino también cristianos conversos. Insisto, no estamos hablando de una simple derrota como otras de las... O sea, el mundo judío desde el Antiguo Testamento, bien podemos ver la cantidad de detalles que se comentan de la destrucción y de las derrotas que tuvieron. Entonces, ¿por qué no iban a poner o no iban a seguir esa máxima de conducta aquí mismo relacionado con algo mucho más fundamental como fue la destrucción del Templo de Jerusalén? O sea, insisto, eso se hizo en todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué no se iba a hacer en este caso? Los judíos contando su máxima penuria. Insisto, ya sea judíos conversos o no conversos. Por lo tanto, un servidor, insisto, llega a la conclusión de que incluso debería ser hasta antes del año 68 cuando se inició la sublevación, que ya el Nuevo Testamento estaba finalizado en su totalidad. Ahí sí, posterior, si es necesario que dé alguna explicación al respecto, sé que es un detalle bastante polémico, pero insisto, también hablar de las fechas de los textos bíblicos es fundamental, porque si nos saltamos algunos como hacen muchos, al siglo II, estamos ya hablando nuevamente de la herejía de negar que los autores bíblicos fueron literalmente los que dice el texto. Insisto, una cosa lleva como consecuencia inevitable la otra. Bueno, su contenido. Se es santo pese al pecado. Pero la pregunta vital es, ¿por qué razón se es santo? Por el mérito de Cristo. Tanto para los corintios como para nosotros. Puede que cuantitativamente hablando, los pecados que habían en Corinto sean inferiores a los nuestros. Puede ser, no lo sabemos. Puede que o al contrario, puede que hayan sido inferiores. Pero lo que nos convierte en santos, evidentemente, no es nuestra propia bondad o supuesta bondad. ¿Por qué? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Pero sin embargo, insisto, Pablo, pese a lo complicados que eran estas personas allá en Corintios, jamás les quitó el adjetivo de santos. Nunca lo hizo. Por favor, siguiente. Bueno, ahí pueden ver una de las tantas ilustraciones que existen precisamente del sitio a Jerusalén del año 69 al 70, que la verdad fue una estrategia militar fabulosa, muy efectiva, que causó estragos tanto económicos como políticos para los judíos, también incluso de salud. ¿Por qué? Porque la gente, en primer lugar, los romanos cercaron la ciudad totalmente, nada entraba, nada salía, por lo tanto, la gente comenzó a morir de inanición. Jerusalén no era particularmente una ciudad llena de lugares de sembradío o de grandes, o sea, como para poder autoabastecerse de comida. Y también hicieron algo bastante astuto, que comenzaron los soldados romanos a tirar sus deposiciones por las corrientes de agua. Y eso que causó el tifus o algún tipo de cólera. ¿Y qué es lo que causa eso? Bien sabemos que no causa que una persona sea incapaz de acercarse algo a la boca sin vomitar. Por lo tanto, eso aumenta el tema de la inanición y más aún una muerte mucho más rápida y horrible, que es la falta de agua. Y más encima, la poca agua que estaban consumiendo estaba totalmente contaminada. Por lo tanto, básicamente los romanos, cuando entraron a la ciudad, no fue necesario que tuvieran grandes peleas, grandes batallas. ¿Por qué? Porque la gente ya estaba o muriendo o muerta, y más encima contagiados con tifus, que es la enfermedad que suele contagiarse la gente cuando está en contacto cercano con cadáveres. Y obviamente no podía cumplirse la tradición de ir a dejar los cadáveres fuera de la ciudad. Los tenían ahí mismo, en su propia ciudad. Por lo tanto, era literalmente un veneno convertido en ciudad. Jerusalén y las otras grandes ciudades también. Pero, insisto, eso solamente como un dato anexo que espero les sirva a conocer. Siguiente, por favor.
También algo que le da mucha legitimidad al texto es que este texto es muy franco en su descripción de lo que es la iglesia. En ninguna manera idealiza a los creyentes a los que les está hablando. Revisen el texto. El apóstol Pablo es durísimo en contra de la conducta de los corintios. Pero insisto, a pesar de que no los deja de quitar el apelativo de santos. No sé, insisto, eso es un tema muy fundamental. No les quita ese apelativo, jamás. Pero, y algo, insisto, que eso, algunos hablan de qué diferencia hay entre el texto bíblico, cualquiera, versus otros textos sagrados. Pues bueno, al menos los que un servidor ha tenido la oportunidad de conocer, se caracterizan por exactamente todo lo contrario, que hablan maravillas de sus creyentes o de sus fieles, que son gente buena, que están siguiendo los mandatos de Dios, o simplemente son un cúmulo de recomendaciones, como es el Corán, por ejemplo. En cambio, el texto bíblico es desgarrador cuando tiene que analizar los defectos de las personas a quienes les está escribiendo el autor. Insisto, no idealiza en manera alguna a los creyentes a quienes le está escribiendo. Por eso la pregunta ahí, un tanto retórica que hace un servidor ahí, ¿se repite dicha situación hoy? Creo que lo más normal que es precisamente que la crítica no solo no es muy comúnmente dicha, o la queja ante situaciones que afectan la sanidad de la iglesia, sino que o son pasadas por alto, o al contrario, se utiliza el púlpito solamente con palabras de elogio, palabras de alabanza a quienes están leyendo o escuchando, o se entregan palabras simpáticas muy interesantes de querer escuchar, como por ejemplo la que nos entrega la doctrina de la prosperidad o la doctrina de la retribución. Después de todo, ¿a quién le gusta que nos recuerden las palabras de Cristo? En el mundo tendréis aflicción. Mientras tanto que la doctrina de la prosperidad nos dice exactamente lo contrario, que no va a haber aflicción, que usted es creyente, por lo tanto, como es santo, no va a padecer ni persecución ni problema económico alguno. Como tuve la oportunidad de comentarlo hace no mucho, esa herética doctrina, ¿qué es lo que hace? Pone un estafador detrás del púlpito, nada más. Por lo tanto, eso también que sea una exhortación para nosotros, que no utilicemos los que tenemos dicha oportunidad, esa bendición y también responsabilidad respecto de de las personas que están a nuestro cargo, de simplemente utilizar nuestras palabras para llenarles de elogio en vez de palabras de exhortación. O sea, al igual como lo hizo el apóstol Pablo, estamos llamados a fortalecer la fe, pero fortalecer la fe de nuestros hermanos no significa decirles que va todo bien, que está todo marchando correctamente. Cuando hay que aplicar palabra dura, palabra de sanción, debe ser aplicada. Insisto, ¿por qué íbamos a imitar un caso distinto a lo que entregó el apóstol Pablo acá? Pero la diferencia es que incluso nosotros hoy tenemos mayor responsabilidad de la que tuvo la gente en Corinto o con cualquiera de las iglesias del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Nosotros tenemos la revelación de Dios completa. Conocemos la ley, conocemos el Evangelio, conocemos el mensaje total, completo de nuestro Señor Jesucristo. Toda la palabra de Dios. ¿Esa bendición la tuvieron los corintios? No, ellos supieron solamente obviamente en parte del Antiguo Testamento, seguramente no todo, conocían algo de la ley de Dios, pero ellos, si bien la ignorancia no es algo que justifique, pero tal vez podrían argumentar, sí, es que no sabíamos tanto como lo saben, pero nosotros podemos decir hoy que no conocemos la voluntad de Dios que está revelada en las Escrituras, de ninguna manera. O sea, al contrario, usted, como bien sabe, aprieta un par de teclas y ya puede tener un estudio bíblico completo. O cualquiera de los que están estudiando ahora en MIES también pueden decir, ahora tenemos posibilidad de estudiar
libremente, tranquilamente, bendición que obviamente los personajes de la época bíblica no tuvieron, nosotros sí. Por lo tanto, también, a mayor regalo, mayor responsabilidad para nosotros también. La pregunta nuevamente es, ¿qué tanto honor le hacemos a esa responsabilidad? Espero que bastante. Pero bueno, pese a entregar un fuerte contenido doctrinal, es igualmente una carta eminentemente pastoral. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo aquí no hace esa lamentable diferenciación que suele hacerse hoy en día, en donde la doctrina, el contenido, mensaje doctrinal, se ve como algo totalmente separado, bifurcado del trato pastoral a nuestros hermanos. ¿O acaso entregar un estudio doctrinal fuerte, firme, fundamentado escrituralmente, no es precisamente una preocupación pastoral a la gente? ¿O a nuestra membresía, a nuestros hermanos? O sea, siempre se habla como de pastoral, como en un sentido solamente de dar consejos para la vida cotidiana, de cómo actuar frente a determinadas situaciones. De hecho, hasta suele estudiarse de manera distinta la teología doctrinal, sistemática, dogmática, y por otro lado la teología pastoral. Pero evidentemente el apóstol Pablo no hace esa distinción acá. Para él, entregar un contenido doctrinal, como evidentemente lo hace, por ejemplo, el tema de la resurrección de Cristo, es parte de su trabajo pastoral en el sentido amplio y estricto del término. Por lo tanto, eso también que quede como un llamado de atención a nosotros hoy. No deberíamos caer en el error, insisto, de hacer, por ejemplo, hacer un estudio de la teología pastoral de Pablo versus uno de la doctrina entregada por Pablo. ¿Por qué? Porque para Pablo esa distinción no existía. O sea, no estoy diciendo que sea malo, insisto, entregar consejos para la vida cotidiana a la luz de la voluntad de Dios. Pero eso no quiere decir que estemos eximidos de entregar contenido doctrinal. Después de todo, ¿qué mayor preocupación pastoral puede haber por nuestros hermanos que entregarles la sana doctrina? Sí, por ejemplo, por dar un ejemplo que espero sea exagerado para nosotros, si sabemos de un hermano que está dudando de la Trinidad, ¿acaso no es nuestra responsabilidad pastoral exhortarle, enseñarle y sacarlo de su error? Sin duda que debe serlo. Por lo tanto, recuerden, esa diferenciación entre el mensaje pastoral y doctrinal no puede o no debe existir. Siguiente, por favor. Y algunas consideraciones. Bueno, si bien vamos a analizar el texto en las próximas 4 clases con un poco más de detención, aquí estoy entregando algunas pautas generales. Por ejemplo, está la sobreestimación de los dones, en particular del don de lenguas. Esto nos hace suponer que evidentemente había un nivel de competencia. ¿Quién tenía más dones y quiénes no? Por lo tanto, ¿cuál era el error al cual se podía llegar? Que en vez de haber justificación por fe, hubiese justificación por obras, después de todas las lenguas, más allá de la bizantina discusión si es que están presentes en el día de hoy o no. Pues bueno, puede llevar en este o cualquier otro don a la competencia tan natural en el ser humano de, ¿y quién tiene más dones? ¿Quién tiene menos? Y hacer una especie de escala de membresía en nuestras iglesias. ¿Quién es el hombre más lleno de dones y quién es el que tiene menos? ¿Le vamos a dar más autoridad al que tiene más o al que tiene menos? Bueno, espero que no, por cierto. También se dudaba de la resurrección de los muertos. Esto quiere decir que todavía quedaba influencia de algunos grupos judíos en la iglesia de Corinto. Recuerden, había un grupo fundamental en la religiosidad judía del siglo I que negaba la resurrección de los muertos. ¿Recuerdan quiénes eran? Los saduceos. Saduceos. Exacto, muchas gracias, hermana Elizabeth. Por un lado teníamos, bien sabemos, a los fariseos, que eran más, digamos, dentro de lo poco bueno que tenían, era que
creían en la resurrección de los muertos y la vida eterna, versus los saduceos. Y por lo tanto, tal vez no es casualidad todos los problemas ético-morales que había en Corinto, porque precisamente los saduceos tenían una vida bastante licenciosa. ¿Por qué? Porque después de todo, si no había vida después de la muerte, ya sea para castigo o para vida eterna, ¿qué preocupaba, qué importaba el testimonio en vida? Si después de todo no iba a haber vida después de la muerte. Entonces, insisto, ese hecho de que hayan dudado de la resurrección de los muertos, quiere decir que había algún grado de influencia judía, pero en particular saducea. También estaban preocupados extremadamente por su reputación ante el mundo pagano externo. O sea, de nuevo, un guiño también, o sea, esto también, a opinión de un servidor, va en directa relación con lo que les decía de que esto fue previo a la destrucción de Jerusalén, porque después de eso, todos eran parte del mundo externo, judíos inclusive. Ya no habían judíos solamente, digamos, en Israel, casi todos fueron expulsados. Pero también esto quiere decir que había nuevamente un guiño con el mundo secular, con el mundo pagano, con los gentiles. Por lo tanto, una especie de coqueteo licencioso de quién satisface más las expectativas del mundo secular, que obviamente es un error que también se ha caído mucho de parte de muchos de los que se llaman cristianos en estos últimos 2 siglos. Y pese a que todo indica que eran altos intelectuales en general en Corinto, la gente de Corinto se caracterizaba por su desorden e inestabilidad. Basta con leer, insisto, el texto someramente. Hay muchas ocasiones en donde el apóstol Pablo da a entender eso, que eran gente de pensamiento muy inestable, que eran muy dados a cambiar de opinión, inclusive en los temas de fe, como los que se pueden analizar en Corinto. Siguiente, por favor. Y bueno, al leer 2 de Corintios, curso que esperamos poder entregar en un tiempo más, es evidente que la intención de Pablo de fortalecer la fe de los creyentes surtió un efecto pertinente. Evidentemente, la situación que se relata de los Corintios en 2 de Corintios ha mejorado sustantivamente, sin ser perfecta, obviamente, pero mejoró en gran manera respecto de la situación que Pablo describe en 1 de Corintios. Y bueno, si bien es parte de 2 de Corintios, ahí se insiste especialmente en 2 de Corintios en lo que podemos llamar la teología de la cruz, no en el camino a la gloria, ¿por qué? Porque en el camino a la gloria es uno que eleva a Cristo, o sea, la teología cristiana debe elevar a Cristo, no al hombre. Por eso nosotros debemos insistir en la teología de la cruz, que apunte a Cristo, no al revés, como la teología de la gloria. Y como les decía, es evidentemente fuerte la presencia judía allí, probablemente, insisto, eso sí debo reconocer, es una suposición, probablemente, como lo decía, por la influencia saducea en particular. Por favor. Y bueno, 1 de Corintios es un contenido franco y directo en su vista de las condiciones que habían. Su contenido pastoral es obviamente pertinente hoy. Por supuesto, los pecados, las debilidades de la iglesia cristiana son distintas, pero la manera en la que hay que abordarlas, la doctrina cristiana con la que hay que abordar esos temas conflictivos, son exactamente las mismas que hoy. La doctrina cristiana no ha cambiado. Insisto, los problemas y los pecados que puedan haber sean distintos, no quiere decir que la doctrina con la que hay que luchar sea exactamente esa. La misma, perdón. Y aquí por eso la pregunta que les hacía en un principio. Aquí la santidad y la santificación es un hecho, no un proceso. Por algo, nuevamente, se refiere en esta y en todas las epístolas a los cristianos como los santos. Ellos ya fueron declarados santos por el mérito de Cristo. No al estilo católico romano, no al estilo de algunas iglesias evangélicas que no es necesario venir a analizar ahora, en donde ven la santificación como se le llama posicional. O sea, al decir que algo es un hecho, estamos diciendo que ya sucedió, que no puede cambiar, no puede volver a llevarse a cabo. Un proceso es algo que tiene un punto de origen
y en algún momento ha de tener un punto final, de finalización. ¿Por qué insistimos tanto en que la santificación es un hecho? No solamente por las palabras obvias del apóstol Pablo al respecto, sino que, ¿qué pasa entonces? El dilema para quienes piensan distinto. ¿Qué pasa si me quedo a medio camino en ese supuesto proceso de santidad? ¿Tengo vida eterna o no la tengo? ¿Fui lo suficientemente santo o me faltó? Pero no, el apóstol Pablo aquí es, y en muchas otras ocasiones en el Nuevo Testamento, es muy tajante al dejar claro a la santificación como un hecho. No, insisto, no un proceso. Es un hecho consumado que se llevó a cabo una y sola vez por el mérito de Cristo. Porque, insisto, si fuera por los méritos de los corintios, claramente no serían nada, ni siquiera creyentes. Pero Cristo es el que llevó a cabo dicha santificación. Por lo tanto, no es necesario que ese proceso o ese hecho, se repita. Porque si lo hizo Cristo, fue una sola vez y para siempre. No es algo que nosotros podamos estar modificando, cambiando, ni mucho menos reforzando. Porque si no, eso es decir básicamente que cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es, pues bueno, ahí no solamente está hablando de la salvación, de haber pagado el precio del pecado, sino también de nuestra santificación. También fue consumada nuestra santificación. Entonces, por lo mismo, pese a todos sus problemas, la iglesia de Corinto no deja de ser considerada santa y los corintios no dejan de ser santos. Insisto, ese es un punto fundamental para la visión que tengamos al respecto de la santidad. Insisto, si Pablo no lo hizo, no les quitó el título de santos, ¿por qué muchos hoy sí? Pues bueno, eso ya es un tema que tendrán que analizar quienes lo hagan y que espero, por supuesto, no estemos nosotros incluidos dentro de ellos. Pero recuerden, no es, tal vez para nosotros, en nuestro fuero íntimo y tal vez no tanto, es fácil caer en el error de ver la santidad como un proceso, porque después de todo, como lo decía al principio, estamos acostumbrados a ser bombardeados con el concepto católico romano de la santidad, en donde uno primero en vida tuvo que tener una vida supuestamente superior al promedio de grandes obras y posteriormente a la muerte, supuestamente uno tiene que haber realizado milagros. Pero si fuera así, entonces, ¿qué santidad le pueden encontrar, por ejemplo, a uno de los últimos papas que fueron declarados santos? Eugenio Pacelli, más conocido como Pío XII. Es un papa bastante reciente. También algunos le podemos llamar, y de hecho lo hacemos, el papa de Hitler. Él fue el que autorizó, como siendo cardenal, el concordato entre el Vaticano y la Alemania nazi en 1933. Entonces, ¿qué santidad podría haber ahí? Que literalmente guardó silencio ante todas las maldades que conocemos del mundo de la Alemania nazi, por simplemente, básicamente ese hombre con tal de que no le saquearan el Vaticano, era capaz de cualquier cosa. Por lo tanto, imagínense, para ellos un santo es eso, Eugenio Pacelli. Para nosotros es usted y yo. Para ellos es santo por personajes como él y otros tantos depravados que han existido, que han sido declarados santos. Para ellos es santo esa persona, ¿por qué? Porque el magisterio y el Vaticano lo dicen. En cambio, para nosotros, ¿por qué usted y yo somos santos? Porque Cristo nos ha declarado como tales, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros defectos, por lo cual debemos dar gracias y gloria a Dios. Si mal no recuerdo, hermana, creo que estamos hasta ahí. Bueno, ahí hablando de un verdadero santo, William Tyndale, mártir de la iglesia cristiana, solamente a modo de finalización. Nunca he alterado ni una sílaba de la palabra de Dios contra mi conciencia, ni lo haría hoy, aunque se me entregara todo lo que está en la tierra, sea honra, placeres o riqueza. Y vaya que este santo supo de eso. Él, al contrario, arriesgó su vida precisamente con tal de fortalecer la fe de los creyentes, de una manera distinta a la que lo hizo el apóstol Pablo. ¿Cuál fue el gran legado que entregó William Tyndale a sus hermanos?
la traducción de la Biblia. Es cierto, no fue grandemente difundida por las contingencias de la época. Ese trabajo se finalizó en el caso de Inglaterra con la traducción de la Biblia King James, que fue presentada en 1611. Un trabajo fabuloso, magnífico, pero que se basó en buena medida en el trabajo de William Tyndale. Insisto, pero él dejó plantada la idea de que la Biblia debía ser traducida y difundida al inglés. Insisto, los teólogos de la Universidad de Oxford, que fueron encomendados por el rey James de Inglaterra para llevar ese trabajo, tomaron mucho del trabajo de William Tyndale. Por cierto, respecto de lectura complementaria, sé que no ha de ser obligatoria, se va a quedar en el chat, por cierto, un link, si es posible, con un comentario bastante llevadero, de fácil lectura, sobre Primera de Corintios. Así que lo pueden encontrar ahí en la web www.escriturayverdad.cl, pero el link directo va a quedar ahí en el chat, por favor. Bueno, esto es lo que ha tocado en el día de hoy. Tengo entendido que ahora hay espacio para preguntas. No sé, hermana, si usted dirige esa parte, creo. ¿O me las hacen directamente a mí? Sí, pues que el grupo te las haga directamente. ¿Hay alguna pregunta o comentario de parte de los hermanos que se encuentran conectados? Pueden levantar su mano, ¿verdad? Para hacer una fila, o bien directamente abrir el micrófono y intervenir, como gusten. Bueno, la hermana Hilda García nos dice, bueno, esa parte debo reconocer que se me adelantó y muchas gracias. Santo significa, recuerden, apartados, consagrados, no exento de pecado, que es precisamente lo que, gracias a Dios, el mundo protestante tiene claro, no hacia el Vaticano. Muchas gracias, hermana. Bien, pues les... Gracias a usted, hermano. Gracias. Bien, les quería comentar, miren, me encuentro en el archivo del seminario. Aquí tenemos parte de la memoria fotográfica histórica de la institución. Recuerden, este año cumplimos 50 años aquí en el seminario CRES. Entonces, bueno, pues estamos de fiesta. Quería agradecerte también personalmente, Pastor Andrés. Sabemos que es un esfuerzo, ¿verdad?, de estar conectado. Estimados todos, sepan que Pastor Andrés se conecta desde Temuco, Chile, y allá ya son cerca de las 12, bueno, las 24 horas, ¿no? Por los usos horarios distintos. Entonces, gracias, Pastor. Y efectivamente esperemos poder recibir el curso de la segunda epístola, ¿verdad?, a los Corintios. Claro, terminaremos este, por supuesto, con mucha atención. Bien, creo que la hermana Magda, creo que se llama, levantó la mano, no sé si Vivian o mal. Hola hermanos, buenas noches. No, nada más agradecer, la verdad estuvo como introductorio, estuvo muy bien. Yo sí quisiera nada más compartir que me quedo con algo que dejó dicho, de que cuando hablaba de que la información la tenemos a la mano y no como anteriormente. Y ciertamente sí, pero ahorita me cayó el 20, gracias a Dios, donde decía que cuando más información tenemos, mayor responsabilidad también es de parte de cada uno de nosotros. Y ciertamente es una bendición tener la información, claro, correcta, ¿verdad? Y que el Señor nos ilumine precisamente para poder llevar y extender a aquellos que pues todavía no llegan a esta, o estamos en este proceso, ¿verdad?, de entendimiento, para poder pues ayudarnos, ¿verdad?, unos a otros, y poder realmente fortalecer el cuerpo de Cristo que somos la iglesia. Que el Señor les bendiga y muchas felicidades también por estos 50 años al CRES. Muchas gracias, hermana, a su servicio. Pastor, una pregunta ya que estamos en eso. Pues yo creo que quedó súper claro, ¿verdad?, el concepto de justicia. O la santidad judicial, ¿verdad? Así la conceptualizamos los calvinistas, tal y como lo has explicado. Yo quería preguntarte en ese sentido, ¿cómo le llamarías tú
al proceso de santificación progresiva, es decir, la depuración, ¿verdad?, del hombre y el dejar atrás pues los hábitos, las costumbres, ir matando a ese viejo hombre y pues estar encarnando la vida ética de Cristo. Yo creo lo llamaría tal vez edificación cristiana, en el que ya sea personal o de la iglesia propiamente tal, porque en eso consiste precisamente a la larga dejar de lado el pecado. Bien sabemos que no lo vamos a dejar nunca, pero es eso precisamente, un proceso de edificación en el cual los bendecidos somos nosotros. No es que Dios vaya a ser más o menos de lo que es ahora por el nivel o la cantidad de pecados que nosotros hayamos cometido. Insisto, por eso nosotros somos edificados con ese dejar de lado parcialmente, por supuesto. Sí, podría ser mortificación de la carne, como lo escribe el hermano Rubén Perales. Pero insisto, yo lo resumiría en eso, edificación personal, o en el caso de la iglesia, edificación comunitaria, eclesiástica, como sea, no así, insisto, la santificación posicional, que es el concepto errado que estaba mencionando. José Cruz creo que nos está pidiendo la palabra. Sí, Josué Carpiña, adelante. Gracias. Hola, buenas noches. Nada más hay una duda. Al inicio de la clase comentó algo acerca comentó algo de así de la Biblia o hay es palabra de Dios y palabra de hombres, o escuché mal. ¿Es correcto hacer esa afirmación? No, es una palabra de Dios, como lo dije, en donde por algo insistí en ese concepto, la inspiración verbal plenaria. O sea, Dios se sirvió, o utilizó, mejor dicho, a hombres para que escribieran, pero por eso insisto, como lo dije, creo con esa palabra, me corrigen si me equivoco, palabra por palabra. Pablo no escribió proclamándose apóstol, no le habló a los santos porque él ni minúsculamente lo considerase. Probablemente sí, pero el punto no es ese. El punto es que se plasmó en el texto única y exclusivamente la palabra de Dios en el sentido literal del término. No, aquí nada de términos metafóricos. O sea, Pablo escribió lo que Dios deseó que fuese escrito, ni más ni menos. Espero que eso responda a su pregunta. Hermano Josué Cruz, creo que nos está pidiendo la palabra. ¿Es Veneraldo Carrizales? Bueno, ahora sí, sí, Venerando Carrizales, sí. Tiene la palabra, hermano. No. O tal vez paso a llevar el botón, lo ignoro. Pero bueno, entonces si es que hay alguien más, tiempo, puedo detener compartir más mi tiempo, no se preocupen. Bueno, si no hay nadie más, vamos a finalizar la sesión del día de hoy. Y muchas gracias, hermano Andrés San Martín, y a todos los que se pudieron conectar. Les esperamos también el próximo miércoles, y el día viernes tenemos otra sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Sí. Dios les bendiga. Igualmente. Gracias, pastor, que descanses. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos el próximo miércoles, por supuesto.